El esposo es responsable de la calidad de vida de su esposa, de la manera que cuidamos nuestro cuerpo, de la manera que cuidamos nuestro trabajo, nuestro deporte favorito. Debe ser más eficiente el cuidado que debemos tener para con nuestra esposa. Cómo tener un hogar sólido, ejemplar. Cómo tener un hogar que a pesar de las dificultades salga adelante. En Efesios 5:21 nos dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y cuando hablamos de someteos, da la idea de obedecer, da la idea de estar abajo, da la idea de estar bajo la autoridad suprema de nuestra vida, que es nuestro Dios. Y es la manera como un hogar se fortalece cuando se somete a Dios. Cuando mi esposo y mi esposa se someten a Dios, va a ser un hogar de bendición para muchas vidas, para muchas personas. Cuando hablamos de esposo, el esposo es aquel que orienta, es aquel que cuida, es aquel que sustenta, es aquel que da su vida a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Siempre va a querer lo mejor para su esposa. Si los dos se someten a Dios, tendrán un hogar sólido, eficiente, que no importa lo que venga, siempre van a salir adelante. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa, esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo Jesús. Para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. La sumisión rara vez es un problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. La pregunta sería: ¿están sometidos a Dios? ¿Están cumpliendo el papel de esposo? Porque esposo es aquel que orienta a su esposa. Esposo es aquel que ama a su esposa. Esposo es aquel que sustenta la vida de su esposa. Y por eso Dios nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por eso el esposo debe ser un modelo espiritual, su líder en vida cristiana, en oración, en el estudio de la palabra, en el sometimiento a Dios, aquel que lo puede hacer todo. Por eso es lo importante de tener un compromiso sincero delante del Señor. Debe ser su consejero espiritual. Debe siempre estar en forma aquel esposo, orientado a través de la palabra de Dios para llevar a su amada a conocer siempre del Señor. Debe ser su cabeza, y por eso nos dice en 1 Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esposa, mujer, tu esposo es aquel que te está orientando. Tu esposo es la cabeza del hogar. Hoy en día encontramos a muchas mujeres tomando el papel de cabeza, el papel de autoridad. Esposos que dicen: ay no, que diga mi esposa a ver qué hacemos. Y es ahí donde un hogar comienza a empeorar, comienza a fracasar, cuando la mujer toma la autoridad del esposo. Dios te manda y te dice que te sometas a tu esposo, que te sometas a Dios, que vivas una vida completamente comprometida delante del Señor. Por eso lo importante de que siempre debemos estar conectados con nuestro Dios. Ser responsable de amar a su esposa. Maridos, Efesios 5:25: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y debe ser un amor genuino, un amor que se muestre en la cama y fuera de la cama. Muchas mujeres dicen: ay, cómo quisiera que mi esposo fuera en la calle así como lo es en la casa.
Ay, mi esposo se transforma cuando está en la calle. Y no encuentro ese esposo ejemplar, ese esposo que me ama. Debe ser un amor conquistador. Todos los días debemos echarle agua a esa flor que tenemos en casa para que se vea bonita, para que resplandezca, para que sea ejemplar. ¿Cómo estás cuidando? ¿Cómo estás amando a tu esposa? Por eso lo importante de que el esposo cumpla su papel de amarla, pero también de sustentarla por encima de todas las cosas, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Debe ser el proveedor de sus necesidades físicas cada día. ¿Cómo estás sustentando a tu esposa? ¿Cómo la estás cuidando? Por eso es lo importante de mantenerla, de cuidarla y de sustentarla. Que el Señor te bendiga grande y ricamente.